El tema que vamos a tratar hoy es, como lo he titulado, lo he puesto este título, que es buenas tardes, dice nuestro hermano también Oscar Galván, bendiciones, saludos también a nuestro hermano Oscar Galván, a mi cuñado también Juan Carlos. Qué difícil es decir adiós, es muy complicado, es muy difícil poder decir adiós cuando estamos hablando del adiós de una persona que convivimos, que amamos, que compartimos muchos momentos al lado de esa persona. Es muy complicado cuando se nos adelanta en el camino a alguna persona. Es muy difícil, es muy complicado decirle adiós. Vamos a ver en la escritura y quiero que me acompañen al primer pasaje y creo que es importante para todos cristianos tener este pasaje en mente. Porque a veces se nos olvidan nuestras responsabilidades que también tenemos como cristianos. El primer pasaje es en Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice la escritura: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tenemos que tener empatía, tenemos que tener esa conexión de seres humanos, ¿verdad? De saber conectarnos con el dolor ajeno, también conectarnos con las alegrías también y los logros de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, saber disfrutar sus logros, saber alegrarnos con ellos, saber reír con ellos, compartir con ellos cada uno de los momentos que podemos hacerlo. Pero también cuando aquella persona está pasando por momentos difíciles o está en el dolor o en llanto o en aflicción, pues también hay que compadecernos y conectarnos también de esa manera con ellos para poder ser apoyo para ellos. No necesita decir nada. A veces yo soy una de las personas que no sé qué decir en situaciones complicadas y a veces hago lo que a mí me ayudó o lo que otros hermanos hacían conmigo cuando yo pasé por situaciones difíciles. Simplemente saber que están ahí, están al lado mío, saber que van y oran por mí, saber que están orando por mí, que me tienen en sus oraciones. No necesitan dar un discurso con palabras rebuscadas o bonitas, pero simplemente saber que hay ese apoyo y que estamos con ellos en esos momentos de aflicción. ¿Por qué esto? Bueno, porque en la escritura nos muestra que Dios ha establecido momentos. Nuestra vida está llena de momentos de diferentes tipos. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 2, empieza diciendo en Eclesiastés el predicador: todo tiene su tiempo. Cada cosa en nuestra vida tiene un tiempo delimitado, tiene un momento específico, una razón de ser. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Nos alegramos en la familia cuando llega un miembro nuevo a la familia, al hogar. Hay un bebé que ha nacido, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro nieto, un miembro más a nuestra familia. Trae alegría y trae muchos sentimientos bonitos, agradables, amor, ¿verdad? Ternura, tantas cosas que despierta este nuevo ser que es parte de nuestra familia, o este nuevo bebé, ¿verdad? Que es parte de nuestra familia. Ese tiempo de nacer a muchos nos gusta, ¿verdad? A muchos nos gusta saber que alguien más viene a formar parte de nuestra familia, pero también hay otro tiempo, también hay otra hora específica delimitada por Dios, que es el tiempo de morir. Y en ese tiempo no hay alegrías, en ese tiempo no hay risas, no hay esos tipos de emociones que cuando recibimos a un nuevo miembro de la familia. Es muy diferente a los sentimientos cuando tenemos que despedir a un miembro de nuestra familia, que tenemos que decirle adiós. Es muy complicado. Pero la Biblia nos dice y nos aclara en esos pasajes que vamos a leer que Dios ha establecido momentos para nuestra vida. Hay momentos para todo. Hay momentos, como dice continuando en el versículo, dice: hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de ir a poner la semilla para que dé fruto, y cuando crees que dé fruto hay un tiempo indicado para poder comer de ese fruto y tener ese fruto para nosotros. Dice Eclesiastés 3:4. También hay tiempos en que hay que llorar
Y también hay tiempos en que hay que reír. Hay tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo para todo. Usted puede leer todo el capítulo en Eclesiastés. Dios ha delimitado tiempos en nuestra vida. En un tiempo nacimos, en un tiempo delimitado, en un tiempo establecido por Dios, habremos de partir. Habrá tiempos de llanto en nuestra vida, habrá tiempos de alegrías, habrá tiempos bonitos, habrá tiempos de risas, de carcajadas, ¿verdad? De diversión. Pero habrá todos momentos en que eso se borrará y no recordaremos esos momentos quizás tan felices o tan alegres por lo malo que estamos experimentando o las aflicciones que estamos viviendo. Dentro de esos tiempos, Dios nos puso también un momento que es el momento de partir. Y la primera vez que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando el hombre peca delante de Dios y Dios lo expulsa del huerto del Edén, le dice esto al hombre y le dice: con el sudor de tu rostro, Génesis 3:19, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo has de volver. Entonces, hay un tiempo para todo. Dios desde el inicio, desde allá de Adán y Eva, estableció y declaró de una manera muy sencilla y muy clara que somos polvo, porque si usted recuerda, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice la Escritura. Bueno, de ese polvo, así como fuimos tomados, y hubo un momento para que ese polvo tuviera vida, para que ese polvo pudiera valerse por sí mismo, pudiera tomar decisiones, pensar, comer, actuar, moverse, trabajar. Bueno, hay un tiempo en que ese polvo deja de tener ese aliento de vida, ese hálito de vida, y tiene que regresar a la tierra de la cual fue tomado. El cuerpo vuelve a la tierra del cual fue tomado. Y esto lo entendemos como cristianos. Si usted, y aunque no sea cristiano, todos entendemos este principio tan básico. Hay un tiempo en que nacemos, hay un tiempo en que partiremos. Todos entendemos este principio de vida, ¿verdad? En la escuela recuerdo que nos enseñaban el ciclo de la vida de las plantas y de los seres vivos, ¿verdad? Es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo de todos los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es bonito ver la primera etapa, ¿verdad? El nacimiento, pero la última etapa se vuelve triste y se vuelve oscura para muchos de nosotros y es a veces difícil de digerirlo, pero es parte de esos tiempos que Dios ha establecido, es parte de esos ciclos que Dios ha establecido en el cual para todo hay un tiempo y para todo hay una hora. Santiago capítulo 4, en el Nuevo Testamento, versículos 13 al 14. Como hombres y como mujeres y como seres pensantes, tenemos que comprender este principio, mucho más como cristianos, y entender que nuestra vida no está comprada. No podemos hacer planes a futuro, no podemos disponer 100%, tener 100% la seguridad de que mañana despertaremos con vida, de que en un año estaremos vivos, de que en una semana estaremos vivos. No sabemos cuándo en nuestro tiempo, no sabemos hasta cuándo Dios nos prestará ese tiempo para seguir con este cuerpo en este mundo vivos. Y dice en Santiago, dice: vamos ahora los que decís hoy, mañana iremos a tal ciudad, mañana voy a hacer tantas cosas, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Dices, cuando no sabéis qué será mañana. No sabemos usted y yo qué va a ser de nosotros el día de mañana. No sabemos los tiempos de Dios que ha establecido para usted y para mí. No sabemos lo que será el mañana porque dice, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida, a final de cuentas, ¿qué es? ¿Con qué se comparan? Y fíjese cómo la compara la Escritura a ese tiempo que Dios nos ha prestado de vida. Dice, nuestra vida se compara con la neblina. Con esa neblina que aparece en la mañana por un poco de tiempo, pero al salir el sol deja de existir, se desvanece. En lo cual deberíamos decir, ¿verdad? Sigue diciendo ahí adelante en el siguiente versículo, deberíamos decir, si el Señor quiere, si Dios nos permite, si Dios nos sigue dando ese tiempo y mueve ese tiempo a un tiempo más extendido para nosotros. Hay personas que vienen a este mundo y vivirán quizás un año, otros quizás ni el año, otros quizás vivirán más de 100 años. Otros quizás 50 años, 20 años.
Hay un tiempo para cada persona y Dios ha delimitado un tiempo específico para cada uno de nosotros. Por eso deberíamos decir, si el Señor quiere, si el Señor permite y me da tiempo para el día de mañana, yo hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Somos como la neblina en este mundo. Estamos un momento y luego desaparecemos. Vamos allá a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Dice, porque toda la carne o todo ser vivo, ¿verdad?, es como la hierba, incluyendo el hombre, ¿verdad?, es como la hierba. Y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Entonces, el momento cúspide donde el hombre está en su máximo esplendor, ¿verdad?, digamos su juventud, ¿verdad?, que está con todas sus fuerzas, su energía, su vigor, bueno, es como la flor de la hierba. Ni siquiera es como la hierba, es como la flor de la hierba. Tiene un periodo de vida más corto, ese periodo de esplendor, ¿verdad?, ese periodo donde nos sentimos que todo lo podemos y que tenemos salud y que tenemos fuerza y que somos autónomos. Bueno, es como la flor de la hierba. Pero a final de cuentas sigue diciendo en la Escritura, la hierba se va a secar y la flor se va a caer. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. A final de cuentas, más importante que nuestra juventud, que nuestro cuerpo, que nuestra vida, es obedecer el Evangelio de Dios, estar bien con Dios. Porque a final de cuentas nuestro cuerpo se va a acabar, se va a secar como se seca una planta, una hierba. Nuestra juventud se va a pasar rápidamente, todavía más rápido que la vida de la planta. La flor dura mucho menos tiempo que la vida de la planta. En nuestra juventud igual va a volar, cuando menos pensemos, vamos a dejar de ser jóvenes. Así es que hay que estar bien con Dios y obedecer el Evangelio. Génesis capítulo 6, versículo 3. Si usted recuerda en la Escritura, de Génesis hasta el diluvio y un poco después del diluvio, los periodos de vida del hombre eran muy extensos. 800 años, 600 años, ¿verdad?, 700 años. Muchísimos años vivía la gente. Pero el Señor vio, y en Génesis 6, antes del diluvio, se molestó porque el hombre quería vivir haciendo maldad, de maldad en maldad, y cada vez aumentaba más el deseo de maldad en el hombre, tanto así que Dios decide exterminar a la humanidad. Solamente halló gracia un hombre ante los ojos de nuestro Dios. Y vemos en la Escritura que Noé halló gracia, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron de aquella limpieza, de aquella destrucción que Dios hizo por medio de abrir las aguas, ¿verdad?, que lloviera y que saliera agua y se llenara la tierra, lo que conocemos como el diluvio. Pero fíjese cómo dice en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dios ya estaba enojado, Dios ya estaba molesto por la actitud del hombre. Le había dado al hombre un regalo enorme, vivir 600 años, imagínense, 600 años, 700 años, 800 años, muchísimos años. Era un regalo enorme que Dios le había dado al hombre, pero el hombre obviamente siempre mal aprovechamos las bendiciones que Dios nos ha dado y Dios se enojó, dice, porque ciertamente es carne. Y disminuyó de una manera enorme el periodo de vida del hombre. Dice en Génesis 6:3, mas serán sus días ya no 600, ya no 400, ya no 300, serán 120 años. 120 años, no más. No queremos que el hombre viva siendo una persona mala, rebelde, haciendo maldades por 600 años. No, yo no quiero eso. Entonces, si mal usaste ese regalo que Dios nos había dado de vivir al ser humano tantos años, Dios ahora lo acortó por causa de la maldad y la desobediencia del hombre a 120 años. Pero no quedó ahí. Volvió a hacer otro recorte y se nos narra en Salmos, el salmista, en Salmos capítulo 90, versículos 8 al 12, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Otra vez, Dios molesto por la actitud del hombre. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Dice, y en los más robustos son 80. Y si llega a vivir más de 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Ya después de los 80 años ya se vuelven, es más todavía,
ya uno, ¿verdad? En lo personal, yo con 42 años es aflicción aquí, dolor acá, me duele la espalda. Obviamente también por todo el tratamiento que llevé de quimioterapia y todo, pero es un problema, ¿verdad? Que toda la espalda, que esto, que el otro, que aquello, que dolor de cabeza, que... Bueno, y todavía no llego a esas edades. Y dice la escritura, ya 80 años para arriba es molestia y es trabajo. Pero ese tiempo, dice, pronto pasa y volamos. Cuando menos pensamos, ya se nos fue la vida. Cuando menos pensamos, ya pasaron todos esos años. Esos años mozos, ¿verdad? Que le dicen, esos años de juventud, de fortaleza, de que no nos dolía nada, de que nos comíamos el mundo, ¿verdad? A pedazos. No, se fueron, se acabaron. Cuando menos pensamos, ya pasaron. Y ya estamos en la carrera, en la última etapa de cierre final de nuestra vida, batallando por subsistir, por quedarnos, tener una calidad de vida mejor, ¿verdad? 80 años con todo eso es trabajo y aflicción. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la escritura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, hay juicio. Entonces hemos visto hasta aquí que Dios ha establecido momentos para nuestra vida. Ha establecido un momento de nacer, ha establecido un momento de morir, ha establecido momentos de alegría, ha establecido también que va a haber momentos de llanto en nuestra vida. Va a haber momentos muy dichosos en nuestra vida, muy, muy agradables de vivirlos, pero va a haber otros momentos no tan agradables de vivirlo. Pero todo eso es parte de la vida. Todo eso es lo que Dios ha designado que tenemos que vivir y pasar a través de ello. Igual, tenemos que tener en cuenta que nuestra vida es pasajera en este mundo. Estamos de paso. Ahorita estamos, mañana no. Tenemos que volver al polvo de donde fuimos tomados. Nuestra vida no va a ser extensa, ¿verdad? 70, 80 años, en los más robustos 80 o más, y si pasas de los 80 ya van a ser aflicción y problemas de salud y del otro. Y finalmente, un día tendremos que morir, porque Dios lo ha establecido, y después de morir, lo único que nos espera es el juicio de nuestro Dios. Así es que estemos preparados, porque todos algún día tendremos que decir adiós a nuestros seres queridos, o ellos nos tendrán que decir adiós a nosotros. Así es que tenemos que estar preparados. Lo más importante es estar bien con Dios para ese momento que tengamos que decir adiós o que nos digan adiós. Vamos a ver cómo en la escritura un personaje bíblico lidió con estos momentos difíciles, con el adiós. Y vamos a tomar el ejemplo de David. Vamos a ver, aparte de David, otros 3 ejemplos más, pero los miraremos el jueves. Sí, Dios mediante. Lo he separado en 2 clases, pero vamos a empezar con el ejemplo de David. David, si usted recuerda el ejemplo de David, peca delante de Dios, toma una mujer que no le correspondía, mujer de Urías Eteo. Que esta mujer queda embarazada. Él trata de ocultar su pecado, ¿verdad? Haciendo venir Urías para que fuera a su casa y decir, pues el niño es tuyo, Urías, no es mío. Y vemos que Urías no quiere ir a su casa. Luego manda una carta para que lo pongan en frente de la batalla, y Urías, uno de sus valientes, termina muerto, ¿verdad? Por órdenes de David. Aunque David no lo mató el enemigo, sí lo puso enfrente de la batalla para que se acercara al muro y los enemigos lanzaran algo y muriera. Entonces Dios se molesta con David, y manda a su profeta a hablar con David, el profeta Natán. Y le empieza a dar esta historia, ¿verdad? Un hombre tenía muchas ovejas, y había otro hombre que tenía solamente una oveja, y la amaba mucho y la cuidaba y la protegía. Pero un día vinieron ante este hombre rico con tantas ovejas sus amigos, y en vez de matar una de sus ovejas, fue y le quitó a aquel hombre que tenía su única oveja que tanto amaba. David hace un juicio y dice, ese hombre es digno de muerte, ¿verdad? Ese hombre no merece vivir, ese hombre es un canalla. Y Natán le dice, bueno, pues ese hombre, David, eres tú. Eres tú, al tomar una mujer que no te correspondía, al tomar la mujer de Urías Eteo. David se arrepiente, y David de corazón suplica a Dios por su perdón, pero Dios no le quitó el castigo. Le quitó el castigo de que él no muriera, mas no el castigo totalmente. Hubo una consecuencia de su pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? De que aquel bebé que había nacido iba a morir.
Acompáñame a la escritura, 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 14 al 25. Vamos a leerlo. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 14 al 25. Dice: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, David. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó, y David entró y pasó la noche acostado en la tierra, en el polvo, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no se quería levantar de la tierra. Quería seguir ahí en el piso tirado. No comía, no bebía. Dice, y al séptimo día de estar así, niño enfermo, murió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre ellos, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto? ¿Qué es estas cosas que has hecho? ¿Por qué haces esto? Porque viviendo aún el niño, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste, comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y permitirá que el niño viva? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ha de ayunar? ¿Podré acaso yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ella no va a volver a mí, pero yo sí puedo ir a él. Vemos esta primer pérdida que David tiene de este niño, que le pudo mucho porque era su hijo, era su niño, era su bebé, un bebé, ¿verdad? Chiquito, pequeño. Por causa de su pecado, Dios hace que el niño enferme y tarda 7 días en morir este niño. Esos 7 días David estuvo rogando, dice el versículo 16, le rogaba a Dios, estaba en ayuno, no comía, no estaba en el piso tirado, ensuciándose, ¿verdad? Siendo un rey, se tiraba en el polvo, en el piso, no quería saber que nadie le hablara, que nadie se comunicara con él, estaba llorando, estaba ayunando y clamándole a Dios porque le permitiera al niño vivir. Pero Dios ya había decidido que ese niño tenía que morir. David finalmente escucha a sus siervos y entiende que el niño ha muerto, se levanta del polvo de la tierra, se cambia, se asea, cambia sus vestidos, limpia su rostro y va a la casa de Jehová a adorarlo. Después vino a su casa y pidió que le dieran de comer y finalmente comió. Esta actitud de David sorprendió a sus siervos. ¿Cómo es posible que cuando estaba con vida, estabas en esa condición tan precaria, llorando, pidiéndole a Dios, rogándole, haciendo ayuno, y ahora que ha muerto, te levantas como si nada hubiera pasado? ¿Qué te pasa, David? Y David da la explicación, ¿verdad? Yo ayunaba, yo lloraba, yo le rogaba a Dios porque estaba con vida y quizás Dios lo iba a dejar más tiempo y quizás Dios se compadecía de mí y dejaba que el niño viviera. Pero ahora que ha muerto, ya no puedo hacer nada. El niño ya no va a volver a mí, pero yo sí puedo ir a él. Entonces ahora me tengo que preparar para ir a él, porque él no podrá venir a mí. 3 cosas importantes que vemos en esta historia de David. Y las he enumerado de esta manera. La primera reacción de David ante esa pérdida o ese temor por la partida de su bebé fue una reacción emocional. Y esta reacción todo mundo la tenemos. Cuando la vida de un familiar o de nuestra esposa, de nuestro hijo, de nuestro padre, de nuestro hermano está en peligro, la primera reacción es una reacción emocional.
tenemos miedo, lloramos, clamamos a Dios por ayuda, suplicamos a Dios por la ayuda. Lloramos quizás, estamos en llanto constante. Y David en el versículo 16 dice que David le rogaba a Dios por el niño. Estaba en ayuno, no comía. Estaba de día y noche acostado en la tierra. No quería hablar con nadie, no quería que nadie le hablara. En el versículo 22 nos dice que estaba ayunando y aparte estaba no solamente rogando, sino estaba llorando. Era una actitud emocional la que David tenía ante el aviso que Dios le había dado de que su niño iba a morir. La segunda reacción de David, después de que pasó esa etapa emocional, fue una reacción espiritual. Y la encontramos en el versículo 20. Dice que se levantó, dice el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová a adorar. Muy diferente la primera reacción de la segunda reacción. La primera reacción es, me voy a humillar, me voy a postrar para que Dios me vea que me estoy humillando, que estoy arrepentido, que por favor no se lo lleve, que tenga misericordia de mí. Estoy siendo sincero, estoy realmente arrepentido por mi pecado, no quiero que mi hijo parta. Era una reacción plenamente emocional. Pero después, la siguiente reacción es una reacción espiritual. David no se puso y no continuó con esta reacción emocional. Pasó a otro tipo de reacción, que es una reacción espiritual. Fue a adorar a Dios. Muchas personas cuando pierden un ser querido no entran en esta segunda reacción espiritual. Muchas personas cuando pierden un ser querido, lejos de ir a adorar a Dios, se quieren alejar de Dios. Reniegan de Dios. Cuestionan a Dios. Ofenden a Dios. ¿Verdad? Empiezan a insultar a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Si quiere que Dios le dé explicación. ¿Por qué a Él? ¿Por qué no a mí? Me hubieras llevado a mí, no a Él. Él necesitaba más estar aquí que yo. Eres un Dios malo, no nos escuchas. Y empieza a altercar contra Dios. Bueno, David no hizo eso. David reaccionó de la manera correcta espiritual como debemos de reaccionar cuando entendemos que todo tiene su tiempo en esta vida. Y Dios decide qué tiempo es para cada persona. Y fue a adorar a Dios. Fue a estar delante de la presencia de Dios. No para gritarle, no para insultarlo, no para cuestionar a Dios. Fue a adorar a Dios. Reconociendo, Dios, tú tienes el poder sobre la vida y la muerte. Dios, tú decides quién vive y quién muere. Dios, tú decides hasta cuándo viviremos, cuándo nos iremos, cuándo tendremos que darte cuentas. Simplemente fue y adoró. Y la tercera reacción fue una reacción en el ámbito material. La primera fue emociones, ¿verdad? Llanto, rogar, estar afligido, estar postrado en tierra. La segunda fue una reacción espiritual, fue y adoró a Dios. La tercera es una reacción material. ¿Qué quiere decir? Que no porque estamos tristes debemos dejar eternamente de comer, ¿verdad? Malpasar nuestro cuerpo, poniendo en riesgo la salud que Dios nos ha prestado. Ya no podemos hacer nada. Ya el bebé se fue, dijo David. Ya no puede regresar a mí, mas yo puedo ir a él. Entonces necesito volverme a alimentar. Necesito seguir adelante en la vida que Dios me ha prestado. Necesito ver por mis otros hijos. Necesito ver por el reino que Dios me ha encomendado, por el pueblo. Entonces necesito levantarme y alimentarme. Ya le mostré a Dios que realmente me arrepentí. Dios tomó una decisión. Dios es soberano y Dios dijo, no, el niño va a morir. Fui y lo adoré y ahora necesito levantarme y seguir adelante. Ahora, esto no quiere decir que David, en el momento que él comió, se le olvidó su dolor. Esto no quiere decir que en el momento que David se levantó a comer, ya no le importó su niño, ya no sentía nada, estaba con el corazón duro, ¿no? Él seguía sintiendo, seguía teniendo una herida, pero necesitaba seguir adelante. Necesitaba levantarse y continuar con su vida, reconociendo que él también tiene un tiempo y él también algún día habría de partir. Ya el niño no volvería, pero dijo David, yo sí puedo ir a él.
David tuvo otra pérdida. ¿Y por qué puse el ejemplo de David? Porque he escuchado muchas frases que dicen, lo natural es que los hijos entierren a los padres o despidan a los padres. Eso sería lo normal, lo natural. Lo antinatural sería que un padre despida a su hijo. No es lo normal, no es lo esperado. Y David tuvo dos ocasiones, o vamos a ver dos ocasiones en las que perdió a dos de sus hijos. Vimos ya la primera, donde perdió al bebé, ¿verdad?, que había tenido con la mujer de Urías Eteo, la cual dio a luz a este niño y Dios decidió no dejárselo. Y vamos a ver ahora la pérdida de otro hijo de David. Y vamos a ver cómo David en esta segunda pérdida reaccionó de una manera muy diferente. Muy, muy diferente. Pero es igual de válida, es igual de entendible lo que David pasó. En este caso es la pérdida de su hijo Absalón. Absalón, aunque dice la escritura que Absalón era hermoso, ¿verdad? Y lo escribe la escritura, ¿verdad? Desde la punta del dedo hasta la coronilla, dice, no había en él alguna cosa imperfecta. Todo era belleza externa de este joven. Era hermoso este joven, su apariencia, ¿verdad? Por fuera, física, era hermoso. Pero por dentro no era tan hermoso Absalón. De hecho, se rebeló contra su propio padre, contra David. Y David manda a sus hombres de confianza para que regresaran a su hijo Absalón, pero que les ordenó, no lo toquen, cuiden la vida de mi hijo, no lo vayan a maltratar, no lo vayan a intentar hacerle un mal, cuiden la vida de ellos, de mi hijo, y tráiganlo con vida. Sin embargo, vemos que sus siervos no hicieron lo que David mandó y terminan dándole muerte a Absalón, porque dice que su cabellera se enredó, ¿verdad?, ahí en unas ramas y quedó colgado, y vinieron los siervos o los del ejército de David y le dieron muerte a su hijo por rebelarse contra su padre. Dice 2 Samuel capítulo 18 versículos 32 al 33. David esperaba ver de vuelta a su hijo. Aunque era un mal muchacho, David lo amaba, era su hijo. ¿Qué padre no ama a su hijo? Igual amamos a los hijos que son bien portados, igual amamos a nuestros hijos que no son tan buenos hijos, que son a veces desobedientes, que a veces son rebeldes. Igual los amamos, son nuestros hijos. Igual David amaba a su hijo Absalón, lo amaba mucho. Dice 2 Samuel capítulo 18 versículos 32 al 33. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Fíjese lo primero que preguntó, ¿cómo está Absalón? Les dije que me lo cuidaran, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces se turbó, ¿verdad, David? Y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yéndose David caminando decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. David se puso a clamar, a gritar del dolor que sintió de que sus hombres no cumplieron con sus órdenes y le dieron muerte a su hijo. Y clamó, ¿verdad? Se dio la vuelta y empezó a clamar a gran voz, ¿verdad? ¿Quién me diera que muriera yo por ti? Yo preferiría morir en tu lugar. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Y lloraba, ¿verdad? David enfrente de ellos, yéndose, dice, y lo decía así, decía estas palabras constantemente. ¿Por qué? Porque la pérdida de alguien que amamos duele. Y es correcto llorar. David lloró por su bebé que estaba enfermo y que Dios le había dicho que iba a morir. Lloró. Hizo ayuno por él, clamó a Dios por la ayuda. Ahora con Absalón vuelve a llorar. Es normal que lloremos cuando perdemos a un ser querido. Es tan normal y es tan correcto. Es una herida que sentimos y no es una herida física, es una herida emocional de saber que aquel, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro familiar, nuestro ser amado, pues ya no está entre nosotros. Y duele. Y dice la escritura, David lloró, ¿verdad? Se fue llorando, clamando, hijo mío, Absalón, quisiera morir en tu lugar. Que fuera yo el que hubiera partido y no tú. Cambiaría mi lugar contigo, ¿verdad? Hijo mío, Absalón, hijo mío. Es igual de válido
sentir y tener estos sentimientos cuando perdemos a un ser que amamos. Mucho más en este caso de David, que perdió ya, hasta este segundo caso, 2 hijos. Uno bebé, uno ya adulto, al cual, aunque era rebelde, aunque se rebeló contra él, lo quiso quitar del reino, no le importaba, era su hijo e igual lo amaba, igual quería protegerlo, mas no así lo hicieron sus siervos. Y por eso David clamaba a gran voz: hijo mío Absalón, hijo mío. Pero ¿cómo David lidió con su propia partida? Finalmente David está en la última etapa de su vida. David nació. David tuvo su momento de gloria cuando derrotó a Goliat. David tuvo sus victorias cuando defendió al pueblo de Dios. Pero ahora estaba en otro tiempo que Dios había designado para él, que era la partida. Estaba al borde de partir de este mundo, de esta vida, hacia la siguiente. ¿Cómo reaccionó él ante lo eminente, lo innegable que él tendría, pues ahora que seguir en esta partida? Fíjese cómo lo dice David él mismo en esta partida. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: llegaron los días en que David había de morir. David ya había despedido a su bebé, el hijo de la mujer de la mujer de Urías Eteo. Ya había despedido a Absalón. Ya había despedido a Absalón. Y ahora le tocaba a él la partida. A él le tocaba el momento que Dios había establecido para él, para David. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, que fue el que se quedó en su lugar en el trono, Salomón, que todos recordarán, ¿verdad? El hombre más sabio que se nos narra en la escritura. Dice: llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. David entendía que todos en este mundo un día tendremos que partir y un día tendremos que dejar este cuerpo. Es un camino que todos tenemos que seguir, unos antes, otros después. Y le dice a su hijo: ya llegaron mis días que tengo que partir, hijo. Voy a seguir el camino de todos en esta tierra. Pero ahora empezó a encomendarle a su hijo cosas y le dice: esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Anda en sus caminos y observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendes. David, al saber que ahora él va a partir, ya no se mira con miedo de la partida, porque sabe que es un camino que todos tenemos que seguir. Y ahora él empieza a dar recomendaciones a su hijo, diciéndole prácticamente: hijo, yo ya me voy, yo ya voy a partir, ya se llegó mi hora, ya se llegó mi momento, tengo que partir, pero ahora tú te quedas con la responsabilidad. Para ti todavía no es tu tiempo. Es mi tiempo, mas no es tu tiempo aún. Te recomiendo y por favor, esfuérzate. Muy similar a lo que le dijo Dios a Josué, ¿verdad? A Josué capítulo 1, versículo 8. Bueno, desde el 5 en adelante, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová todo Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente para guardar todo lo que Dios ha ordenado. Y aquí, muy similar, le dice David a su hijo Salomón: esfuérzate y sé hombre, sé valiente. Guarda todo lo que Dios ha mandado. Anda en sus caminos. No nada más los guardes, hazlos como Dios los pidió. Observa sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que Dios lo escribió en la ley. Así como lo escribió, así hazlo, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Yo quiero, hijo mío, que te vaya bien. Yo quiero que Dios esté contigo. Yo quiero que Dios no te abandone. Y para que eso pase, que Dios continúe contigo, necesitas guardar sus mandamientos. Necesitas esforzarte en cumplir su voluntad. Mira, esfuérzate, sé valiente. Yo ya me voy. Tú todavía no es tu tiempo. Tú necesitas cumplir con lo que Dios te ha mandado, para que cuando llegue tu día estés bien delante de Dios, para que cuando llegue tu momento estés preparado para ir ante la presencia de nuestro Dios. Entonces vemos 3 ejemplos aquí de David. Pierde a su bebé, ¿verdad? Luego pierde a Absalón, su hijo.
Y ahora Él mismo está por partir y Él reconoce es el camino que todos llevamos en este mundo. Simplemente, esfuérzate y sé muy valiente. Como dice también allá en Eclesiastés, ¿verdad? El escritor de Eclesiastés capítulo 12, ¿verdad? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Eso es el todo, no hay más. Estamos aquí para cumplir los mandamientos de Dios y un día habremos de partir y darle cuentas a Dios qué hicimos con lo que Él nos mandó. Hay que estar bien delante de la presencia de Dios. Y si usted y yo entendemos lo que dice la Escritura, la muerte no es el final. La muerte es un cambio de lugar. Sea que vamos al lugar, al seno de Abraham, o sea que vamos con el rico al lugar de tormento. Es un cambio de lugar. No es una extinción, no es que se terminó todo. Es simplemente un cambio de locación. Pero si usted quiere estar en un mejor lugar, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Como David le dijo a su hijo: yo ya estoy para partir, yo me esforcé. Le fallé a Dios, sí, lo reconozco. Hice mal en muchas ocasiones, pero me esforcé en corregir, me arrepentí y traté de cumplir la voluntad de Dios. De estar bien con Dios todo el tiempo. Tú puedes hacerlo desde ahorita. Tú puedes fallar menos que yo. Tú puedes agradar más a Dios que como yo lo hice. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios va a estar contigo y te va a bendecir en todo aquello que emprendas. Porque a final de cuentas ese es el todo del hombre, ¿verdad? Obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Mire, vamos a Eclesiastés para leerlo. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Se cree que el escritor de Eclesiastés fue el mismo Salomón, el hijo de David. Y fíjese cómo dice capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso... Bueno, vamos a leer el 7 y luego el 13 y el 14. Dice: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Nuestro cuerpo volverá a la tierra y nuestro espíritu irá a Dios. Dice el versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo discurso, de todo lo que dije en Eclesiastés es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa que encubramos o cubierta, sea buena o sea mala. A final de cuentas, un día estaremos ante el juicio de Dios y vamos a ser juzgados por lo bueno y lo malo. Lo que tratamos de ocultar, hasta lo que tratamos de ocultar y nadie se dio cuenta, aún por eso vamos a ser juzgados. Por eso hay que estar bien delante de nuestro Dios todo el tiempo. Para ese día que Dios nos llame a cuentas, estemos bien delante de Dios. Recordando, como leíamos en los versículos previos a estos puntos, que estamos de paso en este mundo, que Dios ha establecido tiempos para cada uno de nosotros y que un día tendremos que partir, ¿verdad? Ha establecido Dios para los hombres que mueran una sola vez y luego solamente después de morir nos espera el juicio, donde Dios va a traer toda obra ante su juicio, sea buena o sea mala. Acabamos con estos dos pasajes para esta primera parte del tema y seguimos con este tema, Dios mediante, el próximo jueves con otros 2 ejemplos de cómo lidiaron ellos con el adiós a seres queridos, cómo lidiaron estos personajes bíblicos con este sentimiento de partida de sus seres amados. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Si buscamos ser consolados, Dios es el que nos puede dar el consuelo que necesitamos. 4. El cual, o sea, Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todos los momentos difíciles, Dios nos puede dar el consuelo que necesitamos. Para que de esa forma podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo como cristianos tenemos un gran privilegio de tener a Dios que en esos momentos difíciles nos da el consuelo que necesitamos. Y al tener a Dios en nuestra vida y experimentar el consuelo que Dios nos da, la misericordia de Dios en nuestra vida y saber y sentir que Dios está con nosotros en nuestra vida, nosotros también podemos ayudar y compartirles ese consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, compartirle un poco a aquellos que aún no conocen a Dios y compartirles ese consuelo que Dios nos ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted ha perdido un ser querido y usted es el único cristiano en su hogar, en su familia,
Usted puede experimentar la consolación que Dios va a traer a su vida. Y usted puede compartir y ayudar a dar un poco de consuelo a todos aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Por la misma forma en que Dios lo consuela a usted. De la misma forma lo va a compartir con aquellos que no conocen a Dios. Va a ayudarles en ese momento difícil. Usted va a ser el medio para ayudar a esas personas que están en el dolor. Lo va a hacer de la misma forma que Dios lo consuela a usted. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz les doy. Y no es una paz como el mundo la da. No es una paz como el mundo ofrece, como el mundo quiere hacernos creer. Es una paz diferente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no podemos entender ese consuelo que Dios nos da, esa paz que Dios nos brinda a sus hijos. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Porque la paz que Dios nos da, porque el consuelo que Dios nos da es un consuelo perfecto, es un consuelo que entendemos, es una paz indispensable y necesaria en nuestra vida, esa paz y ese consuelo que solamente Dios puede dar, y es a través de Él que nosotros podemos compartir con aquellos que no conocen a Dios un poco de esta paz de Dios y un poco de este consuelo que Dios ha dado a nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos, y nos vamos a quedar aquí en esta parte, y el jueves, Dios mediante, vemos la siguiente parte de este tema. Y este tema apologético que íbamos a ver un poco, lo vamos a ver hasta la otra semana, si Dios quiere, si Dios nos permite y nos presta vida y salud.